Bueno, hoy nos toca hablar de Bartolomé o Natanael, como ustedes prefieran. Siempre les digo que en arameo aparece como Bartolomé, que quiere decir hijo de Ptolomeo. Y ustedes se preguntarán, ¿este hombre era griego? Y la respuesta es que no parece. Pero sí cabe destacar que en el siglo I había cierta tendencia a poner nombres griegos a los hijos. Y de no ser así, pues como les decía, pues bien podría haber sido su padre un judío griego, que dicho sea de paso, en Grecia había una fuerte comunidad judía, asimilada a las costumbres y filosofías griegas. Eso lo vemos en los peregrinajes de Pablo de Tarso, que predica tanto a gentiles como a judíos. Y estos eran judíos, digamos, asimilados, no del ala tan conservadora que se vivía en Jerusalén. Pero en Grecia había una comunidad judía bastante fuerte, bastante numerosa, asimilada. Eran judíos asimilados, así que podría perfectamente ser el padre de este Bartolomeo Natanael, un judío de Grecia. Bartolomé llega a Jesús por medio de Felipe. Y aquí va un dato bastante interesante, y es que Marcos, Mateo y Lucas lo llaman Bartolomé, pero Juan en su evangelio lo llama Natanael. Pues bien, al situarse detrás de Felipe se ha podido entender que Bartolomé y Natanael son la misma persona. Porque, por ejemplo, Lucas dice que luego de Felipe está Bartolomé, y Juan dice lo mismo, con la variación de que menciona que después de Felipe va Natanael. O sea, Natanael y Bartolomé es el mismo, y sigue usando este nombre en su evangelio sin mencionar jamás al tal Bartolomé. Eso en el caso de Juan. Entonces, los 4 evangelios dicen que es Felipe y luego Bartolomé o Natanael. Pero no es que hubiese un apóstol extra, sino la misma persona. Y quiero que esto se entienda. Juan dice, después de Felipe, Felipe llamó a Natanael. Y Marcos y Lucas dice lo mismo. Luego de Felipe está Bartolomé. O sea, uno le dice Bartolomé y el otro Natanael. Era algo muy común. De este apóstol, lo que podemos decir basado en los evangelios es su llamada, y que está presente en la ascensión de Jesús a los cielos. Lo demás lo recogen escritores posteriores, y de ahí se sabe que era casi un monje actual. A veces se sabe más de un apóstol por lo que escribieron, o de los cristianos por lo que escribieron los historiadores que nada tenían que ver con esto, que por los mismos cristianos. De Bartolomé, quien nos dice mucho es Santiago de la Vorágine. Dice que se mantuvo ajeno al amor de las cosas en este mundo, vivió pendiente de los amores celestiales y toda su vida permaneció apoyado en la gracia y auxilio divino, no sosteniéndose en sus propios méritos, sino sobre la ayuda de Dios. Aquí termino. Pero no solo eso, fíjense, que es el apóstol al que más descripciones físicas se le han reseñado, igualmente por Santiago de la Vorágine, que dice que es un hombre de estatura, cito, es un hombre de estatura corriente, cabellos ensortijados y negros, tez blanca, ojos grandes, nariz recta y bien proporcionada, barba espesa y un poquito entrecana, y dice que su semblante presenta constantemente aspecto alegre y risueño. En las representaciones que se hacen de San Bartolomé, se puede ver un demonio atado. Él lo tiene atado. Y esto puede ser por el texto apócrifo, que dice que Bartolomé le pide a Cristo luego de resucitar que le muestre al maligno Belial. Jesús accede y le dice, písale ahora el cerviz y pregúntale. Esa es una de las variantes gnósticas de por qué se le representa con un demonio al lado, amarrado, atado. Y la otra es que se cuenta que expulsó a un demonio llamado Astaroth de una estatua que decían que curaba milagros, pues destruyó al demonio. El demonio era el que vivía dentro de la estatua, y consagra entonces ese templo a Cristo. Murió de forma violenta, como el resto de los apóstoles, salvo María Magdalena y Juan. Murió desollado vivo por orden del rey Astiages de Armenia, y por ende, junto a Judas Tadeo, es el padre de la iglesia armenia.
O sea, la asociación bicéfala del Patriarcado de Armenia viene por ahí, por Bartolomé y por Judas Tadeo. Dicho esto, ¿quién es Bartolomé? Pues un discípulo que no pregunta, que no tiene una personalidad relevante dentro del Evangelio, sino que la alcanza en textos posteriores. Como bien les decía, es bastante frecuente, porque no todos los apóstoles se destacaron mientras Cristo vivía. No todos los apóstoles se destacaron, realmente. Pero si vamos a Santiago de la Vorágine, ya ahí sí nos encontramos con un hombre humano, alegre en el Evangelio y un ejemplo vivo del regocijo de la resurrección. Esto es lo que se puede decir de Bartolomé. Pero como bien he dicho, cada apóstol a veces toma la personalidad del otro. Por ejemplo, entonces eso nos lo encontramos mucho, que a veces un apóstol toma la personalidad del otro porque fueron llamados casi de dos en dos. Por ejemplo, Jesús casi que los va llamando en dupla. Andrés con su hermano Pedro, Santiago con su hermano Juan, que ya hemos visto, y ahora pues a Felipe y Bartolomé. O sea que si tomamos las duplas, pues un apóstol posee casi las mismas cualidades humanas que su par. Esto es lo que podemos saber de la personalidad de Bartolomé. Y siempre he dicho que Bartolomé, incluso muchos monasterios tomaron el nombre de Bartolomé, yo creo que conscientes de lo que yo les he dicho, y es que Bartolomé fue, yo creo que el primer monje del cristianismo. El primer apóstol monje. Y bueno, una tradición que se mantiene entre los ortodoxos. Para poder ser obispo, tienes primeramente que ser monje, no puedes estar casado, pero bueno, en las iglesias orientales, en la ortodoxia, los obispos siempre salen de monasterios, siempre se preparan en monasterios. Y bueno, hay un monasterio que se llama el monasterio de Bartolomé, hay muchos monasterios con este nombre de San Bartolomé, hay muchos. Creo que no es coincidencia, y si no lo es, pues miren que lo están haciendo muy bien y tienen un dato más ellos para mantener esta rica tradición de obispos que salen de monasterio. Hasta aquí, que Dios les bendiga, hasta un próximo encuentro.